He estado muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, inspirado por todo lo que se ha dicho y preocupado porque el comentario de un chileno es necesariamente extravagante. Porque Chile es un país que tiene una larga costa en el Pacífico y casi no tiene interior, es una costa del Pacífico. Y yo creo que Chile, desde sus orígenes, fue un país enormemente atlántico. Nosotros tuvimos un liberador que tiene un nombre tan poco hispánico como O'Higgins. O'Higgins era el hijo natural del gobernador español Ambrosio O'Higgins, irlandés al servicio de la corona española. Pero don Ambrosio mandó a su hijo a estudiar a Londres, no lo mandó a estudiar a España. Y don Bernardo en Londres conoció a un venezolano exilado. Y resulta que este venezolano exilado estaba enamorado de la cultura inglesa y se llamaba Andrés Bello. Y cuando O'Higgins fue presidente, fue director supremo de Chile, contrató inmediatamente a Bello. Y la legislación chilena del siglo XIX es obra íntegra de este venezolano, anglófilo, casado con inglesa, conocedor muy profundo de la tradición liberal conservadora inglesa que era Andrés Bello. Y muchos explican la estabilidad del siglo XIX chileno debido a estas influencias esencialmente atlánticas. Así que somos una contradicción. Voy a usar la definición de dos poetas, porque aquí yo creo que se puede hablar de poesía también. Uno es Luis de Góngora. Góngora dijo que Chile era el último occidente. Pero hay un poeta de vanguardia chileno que se llamaba Vicente Huidobro, que pasó su vida en París, que se hacía llamar Vincent Huidobro, que escribió en francés, y él dice lo siguiente, que es una definición de Chile, para mi gusto. Dice, los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Es decir, Chile es un norte y un sur, es una costa. Y sin embargo, las ideas atlánticas pasaron por encima de la cordillera de los Andes y llegaron ahí. Yo creo que este tema de la cuenca atlántica es un tema fascinante. Los latinoamericanos que tienen algún interés en el mundo de la cultura, en el mundo del derecho, en el mundo de la modernidad, han sido atlánticos. El problema es que las ideas europeas y las ideas atlánticas llegan de maneras muy diferentes a nuestros países. Y en nuestros países sufren transformaciones dramáticas. Y esto significa que somos una región de conflictos, de guerras civiles, etc. Hay un gran escritor alemán que yo admiro mucho, que es Ernst Jünger. Ernst Jünger dice que después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras civiles de los países se globalizaron y que todo el mundo tuvo una guerra civil que se manifestaba en la Guerra Fría y en muchas otras formas. Bueno, yo creo que después de la caída del muro de Berlín, esa guerra civil, que era muy fuerte en América Latina y que yo he conocido a lo largo de mi vida de diferentes maneras, esa guerra civil se atenuó, se mitigó, se llegó a la posibilidad de negociar situaciones, porque las cosas a veces no se dicen con claridad. La salida de Pinochet en Chile fue una salida negociada y que funcionó. Y hubo muchas situaciones parecidas y la situación de Colombia hoy día es una situación de negociación. Pero creo lo siguiente. El presidente Aznar dice que yo he sido diplomático alguna vez. Yo creo que soy bastante poco diplomático, presidente, pero en realidad he ejercido esta profesión
que suele ser un refugio para los escritores. La he ejercido algún tiempo. Cuando fui joven diplomático me encargaron trabajar en la integración latinoamericana. Me entregaron una carpeta que decía Anteproyecto de Zona de Libre Comercio. Todo esto, después de algunos años de trabajo, culminó en el Tratado de Montevideo, ambicioso, que unía el Pacífico con el Atlántico en América, pero esto no funcionó. Y ahora he sido embajador en París durante un breve periodo y he trabajado algo en la difusión de la Alianza del Pacífico. Y es la primera integración que está funcionando en América Latina. Es decir, las ideas atlánticas están funcionando bien en la costa del Pacífico de América Latina. Esa es la verdad, a mi juicio. En la costa atlántica hay problemas complejos, ¿no? Desde Venezuela hasta el extremo sur argentino. Pero resulta que tenemos una oportunidad notable, que es la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile, que entre los cuatro juntan un gran porcentaje de la población, del territorio, del PIB, de la exportación de América del Sur, de América Latina, porque México está en el norte. Entonces, creo que este proyecto, con su desarrollo, que va a tener dificultades y que hay que atender con cuidado, en Chile ahora hay algunas diferencias de criterio en la materia. Se le oyó a una gran autoridad decir que la Alianza del Pacífico estaba muy bien, pero que había que acercarla al Mercosur. Eso es imposible, es una contradicción en sí mismo, digamos, porque el Mercosur implica la visión argentina, etcétera, es otra cosa. Pero si nosotros podemos mantener la Alianza del Pacífico, desarrollarla, cuidarla, yo creo que tenemos una base extraordinaria, porque este es un mundo pacífico de ideas atlánticas y de ideas apasionadamente atlánticas, con amor a la libertad, a la democracia, a todos los elementos esenciales del pensamiento moderno político, digamos, del pensamiento democrático, moderno, ilustrado. Y enseguida, y esto es un detalle importante, ese sector también tiene una apertura natural, geográfica y hoy día económica con el Asia, con el Oriente. Y esa apertura es importante. Tenemos nosotros ahora una relación con Japón y una relación con la China, para no hablar de Singapur, de Australia, etcétera, que es también importante para la Alianza del Pacífico, muy importante para la Alianza del Pacífico, pero también importante para el mundo atlántico, porque el mundo atlántico puede encontrar una salida. Por ejemplo, yo no hablé aquí de Brasil. Brasil es un misterio siempre, yo no conozco Brasil, no llego a conocer Brasil. He ido muchas veces a Brasil, es un gran enigma y un país muy fascinante, de gran fuerza, y de fuerza cultural, y de fuerza artística, de fuerza poética, etc. En todo sentido. El Brasil puede encontrar en la Alianza del Pacífico puertos de salida al Atlántico que le interesan mucho. Entonces, tenemos que mirar estos temas con un sentido muy global, muy amplio, con el sentido de la cooperación, del intercambio, de vasos comunicantes que existen y que a veces son subterráneos, son difíciles de entender, pero que están ahí y que hay que conocer, con el sentido de afinidades políticas notables que se empiezan a dar en el mundo. Porque yo veo el mundo del Pacífico, que era un mundo brusco y áspero, con un país muy tranquilo al fondo, pero que era un país que tenía despertares muy poco tranquilos. Hay ese mundo que ahora parece que se entiende. Y esto es un fantástico comienzo. Hicimos una experiencia con Mario Vargas Llosa, que consistió en hacer un llamado a la concordia en vísperas
de la sentencia de La Haya sobre los límites marítimos de Chile y Perú. Chile y Perú tienen una historia larga de guerra, paz, tratados que no fueron enteramente asumidos por las poblaciones, etc. Pero hicimos un llamado a la concordia y fue firmado este llamado por 15 personajes de Perú y 15 personajes de Chile. Bueno, ¿qué me pareció extraordinario a mí en esto? La reacción popular que se manifestó en el Internet, en las adhesiones a este texto, que es muy breve, fue extraordinaria. Demostró que chilenos y peruanos querían la paz, querían doblar la página de la guerra del Pacífico, del pasado, etcétera, y hacer una cosa nueva, democrática, libre, de gran comunicación y de comunicación cultural entre Chile y Perú. Dos países que eran el perro y gato en tiempos pasados. Y eso funcionó en forma efectiva. Enseguida se dio otro fenómeno, y es que cantidades de ciudadanos de México, de Brasil, de España, firmaron ese mismo llamado. Bueno, ¿en quién encontramos nosotros una enorme coincidencia y apoyo? Esto es muy raro que ocurriera ahora en América Latina, y ahora ocurre, pero en el pasado no podía ocurrir, en los empresarios, porque los empresarios están invirtiendo en Perú y los peruanos en Chile y tienen una comunidad empresarial que los impulsa a buscar la paz. Así que una especie de alianza no escrita entre empresarios e intelectuales. Es nuevo esto. Enseguida, yo noto en la América de hoy que los países donde predomina la dictadura marxista o neomarxista, hablemos de Venezuela, Cuba, digamos, son países en que la juventud demuestra una ansia de libertad enorme. Claro que el ansia de libertad no basta. El ansia de libertad puede tardar mucho en dar resultados efectivos, pero es distinto el periodo en que Fidel Castro era celebrado por los jóvenes de todo el continente y de Europa y de Francia y de España, a un momento actual en que los dictadores son anacrónicos y en que la hegemonía intelectual y la hegemonía juvenil está en contra de eso. Y les cuento una anécdota. Yo estuve en Miami hay que decir aquí, creo. En Miami estuve a fines del año pasado y me tocó acompañar a los príncipes españoles en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Miami. Pero a mí me pasa algo después de un brevísimo periodo diplomático en La Habana y de una diferencia de criterio, para decirlo menos, con Fidel Castro. Me pasa que cuando llego a un lugar, los cubanos se me acercan. Consideran que soy una especie de cubano honorario del exilio cubano. Y entonces se me acercaron los cubanos de Miami y me dijeron, mira, aquí hay un personaje que representa el deseo de libertad en el interior de Cuba. Este personaje era un hijo del famoso cantante oficial Silvio Rodríguez, un hijo de Silvio Rodríguez. ¿Saben cómo se llama y se hace a llamar a el hijo de Silvio Rodríguez? Se hace llamar Silvito el Libre. Y es cantante como su padre, pero llega cada rato a Miami. Como su padre tiene poder en Cuba, lo hace visitar en Cuba. Y Joanny Sánchez es otro ejemplo magnífico, a mi juicio, de resistencia juvenil, original, fresca, imaginativa, frente a esos poderes rosados y anacrónicos. Entonces, en resumen, yo soy un optimista con respecto a América Latina, del norte y del sur, de México hasta el Cabo de Hornos. Pero soy un optimista moderado, porque tengo sentido de la realidad. Sé el hecho de que haya jóvenes universitarios partidarios de la libertad en Venezuela no significa que eso se va a producir hoy, pero significa que el porvenir
es de la libertad. Y entonces el interés de todo este mundo culturalmente afín a Occidente, que ama la libertad, que ha llegado a la democracia por caminos a veces muy variados, y a veces desconocidos y curiosos y subterráneos, ¿no? Como se produjo la liberación por elecciones plebiscitarias en Chile, por ejemplo. Yo creo que este mundo es un mundo interesante para Occidente, interesante para la cuenca del Atlántico y que se puede mirar con un moderado, como digo yo, y paciente optimismo.